el kirchnerismo en el enfrentamiento contra Guzmán, porque no logran que dé un paso al costado con las críticas, entonces ahora le marcan el rumbo con proyectos en el Congreso. Federico. Bueno, lo decías recién, Eduardo, 2 meses y 6 días sin diálogo entre Cristina y Alberto Fernández. Esta tarde la vicepresidenta blanqueó todas sus diferencias con la gestión del gobierno y el presidente va a buscar en la semana un poquito de oxígeno a Europa a ver si puede escapar de este entuerto. Senadora. Sí, claro. ¿Escuchaste el discurso? Lo escuché. Sí. Opinión. Todavía tengo esa cosa del periodismo diferentes. que no puedo evitar escuchar los discursos. Me pareció un delirio. Ah, bueno, sencillito. Me pareció un delirio. Voy a buscar delirio. A ver qué significa. Está muy bien. Está Ahora bien. Es una buena práctica y no hace falta ir al diccionario. El delirio es un estado mental que causa confusión, desorientación y no poder pensar o recordar con claridad. Suele comenzar de repente. Wow. Bien. Bueno, de repente. Me salió sin pensarlo. De repente no habría comenzado. No, pero el resto. Digo, en términos. A ver, por ejemplo, tomando algunas de las cosas que dijo, está claro que esto se tiene que saldar de alguna manera. Si no, es difícil imaginar cómo sigue el gobierno un año y medio más. Ya es difícil ver cómo sigue, porque ya es un gobierno que no tiene credibilidad. Todos queremos que siga, por supuesto, que termine el gobierno, todos somos republicanos y queremos que eso suceda. Lo que es difícil es pensar que va a seguir con éxito, o sea, que va a encontrar algún punto de éxito, porque al perder toda la credibilidad, ¿qué medida económica puede dar este gobierno, que puede presentar este gobierno que le crea a alguien? Argentinos, inversores extranjeros. Igualmente, lo que más me preocupó a mí de todo el discurso, que fue extenso, por cierto, como más de 2 horas 15. Sí. Es la admiración a China y la comparación constante con China, que es una autocracia, que la gente tiene sueldos de hambre, bueno, que se persigue a la prensa. La mención a China tiene que ver con el partido único y con la capacidad de incorporar gente al sistema productivo. Todo el contexto no se menciona. No se menciona, pero si vos admirás de esa manera a China y comparás con China de esa manera, la verdad que a mí me preocupa, pero me deja además claro por qué la persecución a la prensa, por qué la persecución a las instituciones. De hecho, en un momento dijo algo, fue como una, ¿viste? Confesión de partes, relevo de pruebas, fue como una confesión, ¿no? Cuando dijo, bueno, hay algunos que se llenan la boca hablando de la división de poderes, de la necesidad de que haya, de la justicia, Lo que te muestra, y dijo, en China eso no existe y sin embargo hay inversiones. Lo que te muestra es que ella no cree en la división de poderes, no cree en que la justicia sea un poder independiente. La verdad que a mí me pareció preocupante esa mención a China y esa comparación. Me pareció que hacia el lugar a donde nos está queriendo mostrar que nos quiere llevar, no es el lugar en donde quizás los argentinos queremos. Bueno, se refirió a la oposición en un momento criticando, diciendo que se está encargando de la boleta única, por ejemplo, para votar y no de otros temas que hacen a la importancia de la Argentina. ¿Cómo lo ves lo de la boleta única? A mí me parece... Sí, bueno, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, ella menciona la boleta única... primero lo mencionó mal, empezó a hablar de la boleta electrónica. Estuvo un rato hablando de la boleta electrónica, se ve que tampoco estaría de acuerdo con eso, pero hablaba de la boleta electrónica seguro que no, seguro que no. Lo había dicho en otro. Por eso, pero digo, ella ahora hablaba de la boleta única y la boleta única lo que aporta es transparencia. Entonces, en Santa Fe hay boleta única. Sí. Y nosotros vimos, o sea, yo en carne propia sufrí lo que es que no haya boleta única. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya boleta única hace que la gente vote mucho más fácil, que no te puedan robar las boletas. Nosotros nos pasó tanto en las PASO como en las elecciones generales que nos llamaban los fiscales ya 12 del mediodía diciendo que era impresionante lo que estaba sucediendo, que en el momento en el que ponían una pila de boletas, a los 5 minutos se las robaban. O sea, no había más boletas. Ahora, es cierto, una cosa que marcó la vicepresidenta, es cierto que a veces dificulta un poquito el conteo, ¿no? Por el tema de las cruces. Ha ocurrido que se demora un poquito más. Bueno, alguna experiencia tenemos con eso. Sí, pero en Santa Fe no es fácil. No, bueno. Al contrario, es más simple. De hecho, es más simple para los partidos más chiquitos. Elección Miguel del Cel
Muy pareja, claro. La de Miguel del Cel fue muy pareja por... Sí, y hubo demora... Pero por la pareja que estaba también, sí, y con algunos temas de boletas mal marcadas y ese tipo de cosas. Pero bueno, a ver... Es menos posible que haya fraude con boleta única que con los otros tipos de boleta. Es cierto que sí, también se puede hacer... seguramente van a encontrar la manera de hacer trampa, ¿no? Pero la realidad es que es mucho más transparente. Entonces, el hecho de que ella te muestre que no quiere boleta única, a mí me hace pensar, entonces hay que ir por ahí. Entonces hay que ir por la boleta única, porque la verdad es que todos los lugares a donde nos quiere llevar Cristina Fernández de Kirchner son lugares que tienen que ver con las autocracias, con la falta de democracia, con la falta de república, con la trampa constante, como lo hace en el Senado, como lo hacen en todos los órdenes de la política Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese sentido, el jefe de bloque de diputados, que también es santafesino, que es Germán Martínez, habló del riesgo de farandulización y mostró, de hecho, una boleta de la provincia de ustedes de Santa Fe. ¿Crees que por ahí se refería a vos? Como que caras conocidas llegan porque es más fácil. La verdad es que no la a través de la boleta. Escuché, me lo estás contando vos. El riesgo de farandulización de la política, dijo. Y bueno, no sé qué decirte, ¿no? La verdad que es... ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo contestar a alguien que le molesta evidentemente que entre gente de afuera? A ver, a la política más rancia le molesta que entre gente de afuera. Prefieren el statu quo porque es mucho más simple arreglar entre ellos y las roscas de ellos, ¿no? La gente que venimos de afuera quizás venimos con otra forma de hacer política, con otras ganas de no digas hacer la las casta, cosas. Con otras maneras de hacer política venimos los de afuera quizás, y a muchos les molesta y les gusta más el statu quo, pero si a esta persona le parece que eso es farandulizar la política, no me parece, no coincido, obviamente. Carolina, recién al principio de la nota decías, en referencia al gobierno, ojalá que llegue, ojalá que termine. Sí, claro. ¿Ustedes de la oposición tienen alguna duda o alguna inquietud de que pueda llegar a pasar, de que no termine? No, yo no, y es, a ver, no sé si es una expresión de deseo o qué, pero la realidad es que lo que creo es que tienen la suerte de tener una oposición como es Juntos por el Cambio, y no se tienen a ellos mismos como oposición. Y creo que la peor oposición la tienen adentro, y la peor, la verdad que lo que hace la Cámpora, Cristina, lo que hacen con el presidente de la Nación es ridiculizarlo constantemente, dejarlo siempre en offside, hacen ver constantemente que no tiene poder. O sea, vos decís ella hoy... quiere, por un lado, mostrar que él no tiene poder y que lo tiene ella, pero al mismo tiempo quiere separarse para no quedar como ella la cara del peor gobierno de la historia de Argentina. Lo dijo hoy en el discurso. Digo, vos decís entonces que el presidente hoy está mucho más acompañado por ustedes que por el kirchnerismo. No sé si está más acompañado por nosotros. Nosotros somos una oposición que respeta las instituciones. Y, por ejemplo, el acuerdo con el fondo, para que la Argentina no entre en default, lo votamos nosotros. Quizás ellos, una senadora en un momento, vos, Jamín, quizás lo escuchaste, que estás ahí siempre, que dijo que ella votaba por el acuerdo, votaba en contra, pero porque sabía que la oposición iba a votar a favor, porque sabía que en realidad era un acuerdo que la Argentina necesitaba. O sea, que ellos sabían que estaban votando algo que iba en contra de su propio país, ¿no? Ahora, vos recién decías, el gobierno tiene suerte de contar con la oposición que cuenta. Sí. Yo te preguntaría, ¿la oposición no tiene suerte de contar con el gobierno que cuenta para disimular los problemas que tienen adentro? Pero, a ver, los problemas que tiene la oposición, ¿cuáles serían? ¿Que tenemos muchos candidatos? Bueno, digamos que de las últimas, solo la última declaración que se hizo hace 15 días fue, ¿no? Sí, el documento. El documento donde se enojaban con Milei, decían que había una campaña periodística en contra por la difusión de una reunión de Morales, un diálogo de Morales con Sergio Massa. No me consta nada de eso, pero el documento estuvo. No, el documento de Juntos por el Cambio. Sí, sí. A ver, me parece que qué poco importan esas cosas. O sea, si realmente es lo que hay que criticarle a la oposición, qué bien, qué buena oposición que somos. Porque me parece que lo peor que podemos tener es una oposición golpista, una oposición que socave el poder del presidente, una oposición que no sea responsable a la hora de defender las instituciones. Eso sería lo malo de la oposición. No un comunicado determinado. La verdad que no
Me parece que no... Ahora, vos y además, estabas- perdóname, es ¿Sí? solamente esto, déjame agregarte. Además, me parece que lo importante acá es quién tiene la responsabilidad de hoy de gobernar el país. Y quien tiene hoy la responsabilidad de gobernar el país es el oficialismo. Si nos centramos en la oposición, nos estamos perdiendo toda la parte de los que realmente nos están llevando al abismo. Estamos en el abismo, ¿no? Pero los que realmente no hacen nada para detener lo que está sucediendo. Carolina, presentaron en el Senado una suerte de moratoria previsional nueva, en la cual consiste que alguien que tenga la edad para jubilarse, pero no tenga los aportes para completar los 30 años, tenga que comprar de alguna forma años de antigüedad, ¿no? Pagando unos 38.000 pesos por mes. ¿Cómo lo ven desde la oposición este proyecto? La verdad que no, como te decía antes, no tuve tiempo hoy de analizar con profundidad el proyecto. Y me parece que tenemos que ser muy responsables nosotros como oposición de analizar cada cosa bien y en profundidad antes de opinar. Porque si no, seríamos lo mismo que ellos. Ahora, Carolina, recién te preguntaba Eduardo por los líos que hay en la oposición. ¿No te parece que hay demasiado candidato? ¿Y con mucho tiempo de anticipación? A mí me parece que está buenísimo que muchos tengan las ganas y las intenciones de ser presidentes de la nación. Lo que no me parece que esté bueno es que hoy se hablen de candidaturas. Porque me parece que hoy los problemas pasan por otro lado y las soluciones son las que tenemos que nosotros estar pensando en este momento. Y es lo que estamos haciendo. O sea, hoy Juntos por el Cambio está concentrado en ver qué va a ser el día de mañana cuando yo estoy convencida que en 2023 el gobierno próximo va a ser de Juntos por el Cambio. Y lo que nosotros estamos concentrados hoy es en ¿Va a ver... ser radical o del PRO? Bueno, la coalición. Juntos por el Cambio. Yo no, te juro que en serio, hablar de candidaturas, cuando la gente está, que no sabe cómo va a llegar a fin de mes, que no sabe si te van a matar en la puerta de tu casa por la Bueno, inseguridad. porque ustedes mismos son los que están... Yo no hablo de No, vos no. Déjame que me porque- haga responsable de lo que digo yo. No, está bien, pero el presidente del radicalismo, la presidenta del PRO, el jefe de gobierno, el expresidente, digo, están todos ya con mucho tiempo de anticipación Pero ellos están... peleándose por una pero candidatura. no, peleándose no. Están expresando que quieren ser candidatos a presidente. A mí me parece que está buenísimo que haya muchos que quieran ser candidatos a presidente en Argentina. Falta mucho todavía. Hoy me parece que lo importante es concentrarnos en generar el proyecto de país que queremos. Yo lo hablaba con Alfonso Pratcay, que me acompañó en Santa Fe hace unos días nada más, y hablábamos de eso, ¿no? Que no hay que mentir en nada, no hay que disimular nada, hay que decirle a la gente la verdad de lo que va a pasar a partir de 2023. Va a haber sufrimiento, sea quien fuera el gobierno próximo, va a haber sufrimiento porque el país no es que lo están dejando tierra arrasada, como decían ellos, están dejando, no sé ya que el nombre que podríamos ponerle, ¿no? Pero están dejando todo tan mal que el próximo gobierno va a tener que remar en dulce de leche. Y esa remada en dulce de leche no es solamente el gobierno, es nuestra. Porque a los que están haciendo sufrir es al pueblo argentino. Somos todos nosotros, ¿no? Entonces me parece que lo que hablábamos con Alfonso es hay que explicarle a la gente que va a haber sufrimiento, ¿sí? Que va a ser difícil, sí. Pero explicarle cuáles van a ser las metas, generar un plan de desarrollo, un plan económico de desarrollo de este país, que sea sustentable a lo largo del tiempo y que además comprenda a las economías regionales, que sea federal en serio, algo que Argentina lamentablemente es federal solamente en los papeles y no es federal en serio, y así poder sacar al país del pozo en el que está, pero explicando cuál va a ser el sufrimiento, explicando las metas, explicando cómo llegar a cada uno de los lugares y cuando vos empieces a llegar a cada uno de esos lugares y realmente la gente vea, ah, sí, sufrí, pero llegué al lugar donde me dijeron que iba a llegar. Eso genera la credibilidad que necesitamos. Argentina, para tener una moneda fuerte, otra vez, no necesita estar pensando en el dólar. Necesita tener credibilidad en el gobierno en el que esté conduciendo, en los líderes que tengamos, los líderes políticos fuertes y que conduzcan realmente al país. Carolina, vos hablabas de inseguridad. Sí. En Rosario hubo 35 homicidios. Tenemos una placa. Ah, mira vos. 35 homicidios. A ver si la pone el director. En abril, por tema homicidios dolosos, por el tema narcotráfico. Ahí estamos viendo el Sí. comparativo. Me encantaría poder leerlo mejor, pero tengo el monitor un poco lejos y
La vista me ayuda, pero no tanto. Bueno. Pero como vemos, el de la izquierda es la provisión 19, 20, 21, 22, los primeros 5 meses del año. Claro. Es una estadística de los primeros 5 meses del año. Y lo que pasó en Rosario. En la Pasó provincia de Santa Fe se nota un serrucho, en Exacto. Rosario se nota una escalera. Una escalada importante. Bueno, la semana que viene, por esto, hay una convocatoria donde irá la Corte Suprema de Justicia. ¿La oposición qué va a hacer? Bueno, yo voy a estar presente. Es la justicia federal, los jueces federales y la Corte Suprema de Justicia van a hacer estas jornadas para hablar justamente de este tema que nos preocupa a todos, que es el narcotráfico. Me parece que el narcotráfico, por suerte, hoy la justicia federal y la Corte Suprema se van a ocupar del narcotráfico, porque hasta ahora parece que el poder político cree que es algo que está en la provincia de Santa Fe, guardadito, encerradito ahí. Y la verdad que creo que todos tendríamos que ir a esta convocatoria. Porque la realidad es que Santa Fe puede tener un problema muy grave de narcotráfico, pero va a empezar a exportar narcotráfico al resto de las provincias. O sea, el narcotráfico no es algo que se circunscribe a una provincia, es algo que cuando empieza a avanzar no se frena y cuesta cada vez más frenarlo. Entonces me parece que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, en el caso nuestro de la provincia de Santa Fe, no han hecho absolutamente nada por frenar el narcotráfico. Y está buenísimo que los que vamos entrando a la política, que la justicia empiece a ocuparse. Vos sabés que en la provincia de Santa Fe, de los 28 juzgados federales, hay 11 vacantes. Y varios que se están por producir también vacancias porque se tienen que jubilar. Los juzgados federales, como sabe la gente, como ustedes por supuesto lo saben, son los que se ocupan, entre otras cosas, del tema narcotráfico. Nosotros necesitamos también cárcel federal en Santa Fe, una cárcel que contenga a los presos federales, porque hay mucho peligro y amenazas incluso cuando se trasladan los presos a declarar, ¿no? Se van trasladando, hay muchos kilómetros y hay un peligro gravísimo de fugas. Han habido. Hay además una permeabilidad, una porosidad en las cárceles muy grande. Terrible. A ver, Cantero tenía un teléfono fijo, de línea fijo. Y tuvo de nuevo. Y seguramente. Pero a ver, por eso el trabajo tiene que ser profundo. Hay que hacer un trabajo profundo junto con la justicia, pero también tiene que estar el gobierno nacional, tiene que estar el gobierno provincial, o sea, tiene que ser un trabajo realmente mancomunado, pero para eso tiene que haber decisión política y un liderazgo político. ¿No hay? No, en absoluto. Ni Aníbal Fernández anunció. No, Aníbal Fernández anunció el lunes, creo que lunes fue. se juntaron. 300... 300 gendarmes nuevos. Sí, gendarmes, que iba a mandar otra vez. Un comando a la provincia de Santa Fe. unificado. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Que 300 gendarmes en una provincia con el problema que tiene la provincia de Santa Fe y con la extensión que tiene la provincia de Santa Fe es nada. Antes habían mandado 600. Yo me los encontraba por la calle. ¿Sabes a qué los mandan? A pedirle papeles a los autos. O sea, vamos a tener impecable el tema de los papeles. La gente va a tener impecable los temas de los papeles de los autos porque está por todos lados pidiendo el seguro y todo lo que puede pedir un policía de tránsito normal. Pero la verdad es que la gendarmería, prefectura, no están para eso. No están para eso. Yo me los encontraba a ellos cuando estaban vestidos de civil en la calle, en Rosario, y se me acercaban y me decían, nos hacen pedirle papeles a los autos. Nosotros no tenemos que venir a esto. No nos pagan los viáticos. O sea, tenemos que estar pagándonos nosotros nuestra propia comida. La verdad que es un desastre lo que hizo Aníbal Fernández, que lo tiene a Saín, además al lado como consejero. Marcelo Saín, que fue... bueno, ya saben, por supuesto. Un paso inolvidable por la provincia de Santa Fe. Un paso inolvidable por la provincia de Santa Fe, pero trágicamente inolvidable, ¿no? Ahora con problemas con la justicia por el tema de espionaje, pero además, como ministro de Seguridad, fue un desastre también. Hablando de la justicia, te quería consultar porque en el Senado también están debatiendo un proyecto que también está bastante fuera de agenda, que es la ampliación de la Corte Suprema. Vos no solo sos senadora, sos también vicepresidenta del Senado. ¿Hay diálogo con el oficialismo, con Cristina, con otras autoridades de la Cámara desde ese otro lugar que ocupás? Yo, diálogo mío con Cristina, no, yo me entero cuando está Cristina en el Senado porque tenemos una pantalla donde las lucecitas te indican cada uno de los miembros del Senado, o sea, cada uno de los senadores y las autoridades, y te ilumina cuando estás presente y estás apagada o cuando estás ausente. Entonces ahí te enterás quién está y quién no. Es la única forma que me entero si está Cristina o no está Cristina. No tenemos diálogo al respecto. Yo de ese proyecto lo que creo es que esa era la que impulsaba en su momento un número más reducido de la Corte Suprema. Ahora cambió de opinión, evidentemente,
porque lo que quiere es diluir el poder de los jueces. Pero digo, más allá de eso, todavía no reemplazaron a Hayton de Nolasco y están pensando en aumentar la cantidad de jueces. Entonces hay cosas que no tienen sustento. ¿Crees que va a avanzar, igual que puede avanzar en la confección de hoy cómo está el Senado? Y ellos son los que tienen que buscar los números. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con ese proyecto. Bueno, Carolina, sé que no querés hablar de candidaturas, pero habrás leído... Pero vos querés hablar de candidaturas. No, pero digo, Y de eso se trata. habrás leído o escuchado que se te mencionó en los últimos tiempos como posible compañera de fórmula de una revancha de Mauricio Macri. ¿Alguien te dijo algo? ¿Alguien te planteó algo? No. Nadie me planteó nada, tío, la verdad. Yo lo leí en los diarios igual que ¿Tenés vos. diálogo? ¿Estás hablando con el expresidente? ¿Tenés relación o...? Tengo relación, sí. Pero no es que, o sea, son mucho que no hablo con él tampoco. ¿Pero te imaginás en algún lugar así? No me imagino nada en este momento, no me imagino candidaturas. Lo único que pienso es que yo voy a estar en donde le sirva a mi país, donde le sirva a mi provincia, empujando para el proyecto de Juntos por el Cambio, para que salga adelante, para que cambien las cosas, para que la gente deje de ver en Argentina un país inviable y empecemos a volver a confiar en nuestro país, en nuestra moneda, que tengamos un mercado de capitales, que tengamos una economía que nos dé la confianza necesaria como para que los chicos dejen de irse del país y tengan la posibilidad de proyectarse estando en Argentina, ¿no? Lo único que me dicen los emprendedores, los empresarios, es que Argentina es una máquina de impedir. Es como... Así, ¿te acordás que en campaña ellos decían sí a tal cosa? Sí. Bueno, es al revés. Es no a todo. No a todo aquello que haga que Argentina tenga posibilidades de crecer y tener así más empleo. Lo único que se les ocurre es tema planes. ¿Para qué? Para tener a la gente agarrada. Mira, la vez pasada yo estaba en Santa Fe en la inauguración de la Asamblea Legislativa y cuando salgo, con plena marcha peronista y todo, las mujeres de este movimiento se me acercaban, me pidieron que me acerque para sacarse fotos y me decían que tenían fe en mí. Vos fíjate que el relato se les cae hasta con aquellos que siguen yendo a los actos para ellos, ¿no? ¿Te puedo pedir una opinión sobre algo que propuso una comprovinciana tuya? A ver, podés pedirme lo que quieras, Bien, dale. Amalia Granata. Sí. Y la hipótesis del retorno del servicio militar. Creo que no es exactamente el servicio militar pero me parece que Una especie de para aquellos Sí. que, para los jóvenes, entre determinado rango de edad, que no tengan acceso al estudio ni estén trabajando. Sí, sé que hay gente que quedó bastante disconforme con eso, porque hay gente que hace talleres y que se capacita desde otros lugares, ¿no? De otra manera. Hubo un proyecto en su momento que había presentado Cobos, Sí. que había tenido media sanción en el Senado. Había logrado la media sanción en el Senado. No sé si es un proyecto similar a ese. No, la verdad que no lo conozco al proyecto en profundidad como para poder opinar. No creo en la obligatoriedad. Si me decís servicio militar obligatorio, te digo no. Pero no creo que no es eso exactamente. No es así, no es. Creo que no es eso. Digamos, una forma ayornada de lo que sería, de lo que era el servicio militar. Pero con condiciones muy específicas, ¿no? No va todo el mundo, y además no es obligatorio. Carolina, Claramente. ¿qué pensás del tema Milei? ¿Cómo te parás en la oposición respecto de lo que es Milei, que apareció y en lo cual, bueno, entre otras cosas, como comentaba Eduardo, determinó que en un documento se presentara en parte de Juntos por el Cambio o Cambiemos, bueno, hay un límite, ¿no? Que se llega a que Milei no forme parte de las PASO ni siquiera. No entiendo por qué hablamos de que Milei forme parte de Juntos por el Cambio. Si Milei no quiere formar parte de Juntos por el Cambio, ¿para qué hablamos de si lo dejamos entrar o no? No tiene, me parece una pérdida de tiempo. Me parece que Javier trajo muchos temas a la mesa que está bueno que se debatan y que está bueno que se genere esa disrupción. Lo que hablo yo con economistas a los que les creo mucho y considero personas muy capaces, es que muchas de las propuestas de Milei no son aplicables a la realidad. O sea, son difícilmente aplicables a la realidad. La dolarización fue una de ellas, por ejemplo. La eliminación del Banco Central. Ni hablar. Por eso, digo, hay muchas que no son aplicables en la realidad y que a lo mejor, viste cómo pasa con la izquierda, que hay, no sé, cuando te dicen cosas muy bonitas y que vos decís, bueno, suena divino, pero es inaplicable. Decime dónde se aplicó eso alguna vez. Bueno, me pasa algo similar.
Senadora, gracias por estar. Gracias Muy a amable. ustedes, gracias Leproso. Nos vemos. Nos Desde la vemos. pulserita. Nosotros hacemos un corte y a la vuelta estamos con la mesa de la rosca.